Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Lizzy y soy diseñadora de modas. Recuerden que en este canal aprendemos sobre patronaje y confección. En esta ocasión les dejo un tutorial acerca de traje de baño de 2 piezas. Vamos a hacerlo primero el patronaje ocupando nuestro patrón que ya habíamos hecho previamente, que no tiene pinza. Este patronaje es el que no tiene pinza ni en costado ni en la parte del hombro, y esto es porque según la tela que vamos a ocupar no es requerido que hagamos una copa como lo hemos hecho en otras ocasiones en otros patronajes, sino que al contrario necesitaremos estirar, más bien como ya hemos hecho en tutoriales de corpiño deportivo. Es algo similar. Para la parte superior no necesitaremos un patronaje previamente hecho, sino que lo vamos a hacer. Se los voy a explicar cómo hacerlo tomando medidas o cómo hacerlo con base a una tabla de medidas. En ambas formas sale bien porque es casi lo mismo. Lo que sí vamos a hacer principalmente es una reducción de elasticidad del 15% a estos patronajes. Esto lo veremos ya ahorita sobre la marcha. En la segunda parte del video les voy a dejar la parte de la confección, que si bien es una confección básica, tiene sus detalles los cuales hay que tomar en cuenta. Comenzamos. Vamos a comenzar marcando una línea central para de ahí marcar nuestro patrón abierto. En este caso vamos a tener toda la totalidad del patrón, no solamente una cuarta parte. Me va a quedar completo y vamos a comenzar a trazar una línea de busto de forma recta. Esta sería una guía porque vamos a hacer una reducción del 15% de la medida que tengamos. Voy a posicionarme en una esquina, en una cuarta parte, cualquiera de las dos, y voy a hacer mi ecuación de quitarle el 15% al contorno que yo tengo aquí. Por ejemplo, 25% menos el 15%, que es la elasticidad, me da un total de 21.25. Por lo tanto, esa es la medida que voy a dejar marcada. Lo mismo voy a hacer con la cintura y lo voy a marcar con 2 puntos. Esto me servirá para volver a afinar y, como verás, se está perdiendo una parte del patrón original. Esta parte, digamos que es el excedente cuando estamos trabajando en telas elásticas. Voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Voy a marcar la reducción de elasticidad y posteriormente lo más importante para el traje de baño o siempre que estamos trabajando con prendas superiores que van a llevar una copa es ubicar perfectamente en dónde está nuestro punto alto. Voy a medir la separación busto y la altura busto para identificar estas partes. Estas medidas deben ser conocidas para ti si has hecho esos patrones de forma medida, que se hace desde cero. Y si no, simplemente es tomar el punto alto, saber cuánto hay de separación entre punto alto y punto alto, y de ahí hacia el hombro qué altura tiene, para poder marcarlo ya en nuestro patrón. Como este patrón no trae pinza, no lo trae marcado. Lo que yo voy a hacer es marcar desde mi punto alto hacia abajo una altura de 10 centímetros. Esta altura me va a servir para darle el ancho de la copa y es una medida predeterminada. Puedes hacerlo un poco más largo o un poquito más corto en caso de tener un busto más pequeño y más largo en caso de ser un busto más ancho. Esa es una medida estándar de una copa 32B, 34B. Posteriormente vamos a sacar la mitad de nuestra sisa. Esto me servirá para ir formando la parte de la copa y voy a salirme 4 centímetros desde esta parte. Podemos aquí visualizar cómo quedaría el tirante y nuevamente voy a afinar mi sisa a esta nueva medida con mi curva francesa. Posteriormente voy a ubicarme en el otro extremo del patrón y voy a ubicarme justo donde baja el punto alto. Esto me servirá para que esto sea envolvente. ¿Te das cuenta? Por eso estamos ocupando el patrón abierto, ya que esto, digamos, no es asimétrico como tal, porque vamos a hacer las piezas iguales de los dos lados, pero sí que se está ocupando una parte del patrón entero. Aunque solamente es un pequeño triángulo, eso es lo que le da la forma envolvente. Vamos a unir con una línea del punto que ya habíamos marcado de sisa a este nuevo punto. Y vamos a hacer una pequeña afinación sacando la mitad de esta línea, sacando medio centímetro y creando esta curva. Esta curva es como para que no nos quede completamente recto, sino que tenga una caída, que se vaya amoldando al cuerpo. Si tú quieres visualizar qué tan profundo va a quedar el escote, lo que tienes que hacer es hacer la misma figura que tienes de este lado hacia el otro lado para que tú puedas ver
cuánto escote va a tener, o si lo quieres más alto o quizás quieras bajarlo un poco, ya que esta es una medida envolvente que va a tener un escote específico que tú le vayas marcando en el patronaje. Si quieres un escote más alto, lo que tienes que hacer es subir, por ejemplo, la medida que ya tenemos marcada. Yo marqué una cuarta parte y esto ya sube bastante. Para mí es demasiado, entonces lo voy a bajar 2 centímetros para que no me quede tan alto. Tú lo puedes ir subiendo y bajando tanto como gustes. Ir sacando cuartas, partes y mitades te ayudará cuando estás haciendo algo genérico y no a medida. Yo, como lo estoy haciendo a medida, puedo visualizar perfectamente de qué altura lo quiero. Voy a afinar nuevamente con recta y voy a afinar la parte de mi sisa. Y esto es si quisiera hacerlo más alto, puedes dejarlo más alto o más bajo. Para este punto el patrón está prácticamente terminado de la parte delantera, solo vamos a ocupar una de las partes ya que son iguales. Voy a marcar mi hilo de tela, estoy afinando y es importante saber que esta pieza la voy a cortar a 4 telas, que son 2 forros y 2 telas exteriores. Para la parte de la espalda vamos a hacer prácticamente un rectángulo, pero lo vamos a afinar. Nuestro costado tiene que tener la misma medida que el costado del delantero y de ahí voy a marcar esa misma medida hacia la parte del centro, bajando solamente 1,5 centímetros para dar una ligera curvatura. Y esto es para que no se vea tan cuadrado la parte de la espalda y siga teniendo una forma. Una vez que yo marqué esto, voy a hacer mi reducción de elasticidad del 15% de la misma forma que lo hice en la parte del delantero, quitándole al costado lo que no necesitamos, el excedente. Una vez marcado esto, voy a poder pasar a cortarlo. Esto va doblez de tela y solamente voy a cortar 2 telas, la tela del forro y la tela exterior. Las medidas que vamos a utilizar para la parte inferior, la parte de bikini por llamarlo de una forma, son la cintura, la cadera que se toma en la parte más prominente, el glúteo y en esta ocasión vamos a ocupar nuestro cuarto de contorno cadera para dar nuestro largo tiro. No necesitaremos la altura de cadera porque vamos a darlo dependiendo qué ancho tan quieras esta parte. Estas son las medidas, las únicas 2 medidas que necesitas para hacer esta pieza. Te voy a dejar también una tabla de medidas por si lo que quieres hacerlo a medida y no sobre medida. Para la parte inferior lo que voy a hacer es marcar una línea de apoyo y voy a marcar mi contorno de cuarta parte de contorno cadera. En la cuarta parte de contorno cadera se le conoce también como largo tiro y es una medida que también utilizamos cuando hacemos pantalones. En este caso voy a hacer como un cuadrado de mi cuarto de contorno cadera por mi largo tiro. En sí es un cuadrado porque es la misma medida, son un cuarto. Si tu cadera fuera de 100 sería un cuadrado de 25, por ejemplo. Voy a marcar esto y voy a empezar ya a quitarle la reducción de elasticidad
porque a la cadera, a la parte inferior, también se le va a quitar el 15% a la medida que tengas. Volvemos al mismo ejemplo, si tienes 25 le vas a quitar el 15%, tienes un total de 21.75, que es la nueva medida que va a tener tu rectángulo. Entonces, ya que se haya quitado el excedente, también voy a marcar la cintura. También, si se te hace más fácil, puedes marcar la cintura ya quitándole el 15%. Aquí ya lo voy a marcar así, le voy a quitar ya el 15%, voy a dar la medida que ya tengo con mi operación. Y vamos a proceder a marcar el costado. El costado voy a dejar un costado, digamos, un poquito ancho, por decirlo de alguna forma, y va a ser de la mitad de mi contorno, de mi largo tiro. En este caso sí queda un poquito pronunciado porque es un tiro un poquito alto, pero me va a servir para el costado. Ese es el costado que yo quiero, pero tú puedes hacerlo más corto o puedes hacerlo más largo. Más largo no te lo recomiendo tanto porque comienza a deformar la prenda, pero más corto sí, también se ve bien. Voy a marcarlo con mi curva sastre para esta parte y me voy a concentrar en la parte del centro porque esta es la parte en la que voy a sacar tanto el trasero como el delantero. No es necesario marcar en dos patrones, ya que es casi igual. De donde tengo la línea donde termina mi largo tiro, voy a marcarle un 15%. Esta vez se lo voy a agregar. Este es el 15% que sacamos generalmente cuando estamos trabajando en pantalón y es el largo tiro. A este largo tiro le voy a agregar 2 centímetros, que digamos es un excedente que le vamos a dar a la parte nada más de prendas de interiores o así de traje de baño. No se le da pantalones, solamente es para pantaletas, trajes de baño, este tipo de prendas. Y voy a marcar una línea que los conecte a mi nuevo tiro con la parte de mi costado. Mi tiro es de 4 centímetros, tú puedes dejarlo más ancho, más angosto. Te recomiendo no más ancho porque comienza a deformar la prenda, te recomiendo de 4 a menos, pero eso ya es igual al gusto. Voy a marcar esta línea y la voy a ir afinando con mi curva. Estoy haciendo prácticamente lo mismo, marqué la mitad y en lugar de salir medio centímetro, salí 1 centímetro completo porque es una curva más pronunciada, pero tú puedes pronunciar esta curva tanto como quieras. De hecho, este digamos es un básico que yo estoy transformando, puedes transformarlo a más curvo si tú quisieras hacerlo más pequeño. Ahora, para la parte del trasero, lo que voy a hacer es de la línea original, voy a bajarme, bueno, no de la línea original, de la línea donde salimos 2 centímetros, voy a bajarme otro 15%, que generalmente son como 3.75, casi 4 centímetros, esta medida del excedente que se les da. Esto es porque el siguiente patrón que voy a hacer ya es el trasero, y el trasero siempre es más largo, tanto en pantaletas como en pantalones. Voy a marcar esta medida que me marque a mí, que es de hecho 3.75, más 2 centímetros, los 2 centímetros que estamos ya contemplando, para crear la parte de nuestro trasero. Al trasero voy a hacer lo mismo, voy a darle la parte del puente de 4 centímetros y voy a afinarlo de la misma forma que afiné el delantero. De hecho, esta parte podrías hacerlo no tan curva, porque como es la parte trasera se puede ir deformando un poco, pero ya depende, porque incluso podrías darle más curvatura y seguiría viéndose bien. A este punto ya están casi terminados tanto el delantero como el trasero. La única diferencia que tienen en la parte de la cintura es que para la cintura me bajé 1 centímetro y lo afiné en recto y luego en curvo. Esta afinación es la que hacemos casi en todo. De hecho, es también la que hicimos en la espalda y es para que esta parte, digamos, no quede totalmente recta. También lo hacemos en pantalón. Esta parte es muy importante que se maneje siempre en delanteros. El trasero no, el trasero sí queda recto en este tipo de pantaletas.
Comenzamos la confección. Ya que tengamos cortadas nuestras piezas, no quiero hacer mucho hincapié en cómo es el corte de las prendas porque ya hemos visto en videos específicos de cómo se corta la tela. Se corta al hilo, tenemos cuántas telas de cada uno fuimos cortando, y de hecho en este proyecto no te llevas más de medio metro de cada una de las telas, de hecho es incluso un poco menos. Lo que estoy haciendo aquí es formar un tirante. Tú puedes formar el tirante o lo puedes comparar. Yo lo estoy haciendo así porque me gusta más cómo se ve de la tela propia, como que le da más esa sensación de traje de baño, porque si le metes ya las que vienen como formadas, se ve un poco más como ropa interior, pero esto es al gusto. Lo estoy formando, lo hice con 4 centímetros de rectángulo por un largo del, bueno, en este caso son 35 centímetros. Esa medida la puedes sacar ya sea midiéndola directamente o darle de 35 a 40 centímetros. Eso no varía mucho, ya que esta es una pieza elástica y no se va a ajustar. Tiene que quedar larga, pero no tiene que quedar... Tiene que quedar larga, pero no tiene que quedar tan corta. Te recomiendo que esa sí tienes la oportunidad de medirla directamente, si esa medida. Si no, puedes dejarlo en un promedio de 35, si es una talla muy chica, o 40. Son los tirantes. En este caso, mis tirantes son 2 tirantes nada más que le vamos a colocar en la parte de las copas y se va a ir uniendo a la parte de la espalda. Es todo lo que va a llevar para sostenerlo, pero también vamos a agregar una pretina que no es necesario que la patronáramos, ya que solo es un rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es, ya que tengo estas tiras formadas, es ponerlas en la parte del pico y voy a coser la parte del centro y de la sisa con mi máquina recta. Lo que no voy a coser es ni el costado ni la parte de abajo, la parte inferior. En el caso de las copas vamos a hacerlo de diferente forma a como lo hemos estado haciendo en otros videos donde hemos hecho corpiños. En este caso, a lo que voy a hacer con la copa es posicionarla ya que está confeccionado, y la voy a unir solamente a mi forro con unos pequeños pespuntes rectos. No voy a coser toda la copa a la tela, sino que quiero que quede con pocos hilos, que quede ligero, porque es un traje de baño. También es importante que esta copa que estoy usando es una copa sin push-up, o sea, es una copa sencilla. Generalmente se ocupa más la copa push-up para vestidos, strapless. Este no lo necesita, realmente incluso podría ir sin copa, pero ya eso es al gusto. Yo te pongo la opción con copa para que vean cómo se confecciona con la copa. Yo lo prefiero con copa. Vamos a marcarlo, poner alfileres y pasar los pespuntes. Aquí ya está casi terminada esta parte delantera. Lo que vamos a hacer entonces es agregar al trasero nuestros tirantes. Para saber en dónde van a ir exactamente los tirantes, lo que voy a hacer es dividir en cuartas partes la parte donde van a ir los tirantes. Voy a doblar a mi mitad y a mi otra mitad sacaré cuartas partes y haré un pequeño pespunte, un pequeño piquetito, perdón, y ahí le voy a poner los tirantes. Voy a unirlos haciendo como tipo sándwich. Va a quedar por dentro el tirante y vamos a pasar una costura recta. Esta parte es fácil, es básica para encajonar. Estamos encajonando los tirantes nada más. Una vez que ya confeccionamos la parte de los tirantes, a la parte de la espalda y la parte del delantero, voy a confeccionar la parte de los costados. Para esta ocasión les recomiendo hacer un tipo encajonado para que no tengas costuras en las partes laterales. Esto consiste en tomar las dos telas de la espalda y envolverlas en la tela del delantero, como se está viendo en la pantalla.
Voy a pasar esto a 1 centímetro de costura normal y lo voy a girar. De esta forma mis costuras quedan en la parte interna y quedan envueltas. Ya que tenemos confeccionado esta parte, está casi terminado, nos falta colocar lo que son nuestras copas en posición, ya que como la pieza es tipo envolvente, tenemos que fijarnos con el patrón a qué altura llega el triángulo que envuelve, ya que si queda muy extendido, la pieza puede quedar muy holgada, y si queda demasiado hacia el costado, demasiado adentro, la pieza puede quedar muy enterrada, muy pequeña. Entonces es importante ver esta parte, cómo queda en el patrón, para ponerle ya sea alfileres o hilvanar esta pieza. Ya en la pieza inferior vamos a colocar una pretina. En este caso estoy utilizando el rectángulo de todo el contorno de mi parte inferior, la parte de la cintura, del bajo del pecho. Lo estoy utilizando de toda la medida por un ancho de 16 centímetros, lo que en total me dará una pretina de 8 centímetros que posteriormente se coserá a 1 centímetro y queda en un total de 7 centímetros. Todos estos tipos de pretinas que son rectangulares se doblan a la mitad, por eso la medida que les doy es de la del doble de la medida real que nos va a quedar. Voy a colocarla haciéndola cerrada, cerrándola a 1 centímetro de costura, doblarla por la mitad y posteriormente colocarla a lo largo de la parte inferior. Una vez ya colocada mi pretina, voy a pasar como de costumbre mi recta y mi over para terminar el acabado de la parte superior. Pasaremos a la parte inferior, ya teniendo nuestra tela exterior y nuestra tela interna, la tela de forro. A estos lo que vamos a hacer es coserle la parte de los costados y la parte del puente. Vamos a coserlo sin over porque todo esto va a quedar encerrado. Vamos a coser a 1 centímetro de costura ambas piezas. Una vez que tengo cosidas ambas piezas, lo que voy a hacer es envolver la parte superior girándola dentro de la parte interna de la entrepierna, como se está viendo aquí en la pantalla. Simplemente voy a empatarlas para que todas las costuras queden por dentro y todos los acabados de recta queden por fuera. Voy a girar por la parte de la entrepierna las dos partes superiores y voy a coser con recta igualmente a 1 centímetro. Esto solamente me va a servir para encajonar la parte de la cintura, pero no la parte de las entrepiernas. Para la parte de las entrepiernas lo que voy a hacer es un acabado sencillo, doblando mi costura y pasando mi máquina collaretera. Si no tienes máquina collaretera, puedes pasar overlock y después recta, o puedes pasar máquina zigzag, lo que queda un acabado muy parecido. Los tres acabados funcionan muy bien en este tipo de prendas. Otro punto importante a hacer considerar es que no le dejamos costuras, porque como estamos trabajando con telas licradas no lo necesita tanto, ya que incluso ya hicimos una reducción de elasticidad porque no queremos tela de más, queremos que quede ajustada al cuerpo. Por eso este patronaje y el corte no llevaron ningún tipo de costuras extras. Hasta aquí el video tutorial del día de hoy, espero que les sirva mucho y les sea fácil realizarlo. Coméntenme cómo les parece mejor los tutoriales, si sean divididos en 2 videos, donde se hable solo del patronaje y solo de la confección, o estos videos mixtos que llevan tanto el patronaje como la confección de una prenda. Esto me ayudará mucho a saber qué se les hace más fácil para futuros videos. Recuerden que los veo también en redes sociales y también en el grupo de Facebook que tenemos para contestar dudas y también recibir sugerencias acerca de futuros videos. Nos vemos.